La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguir con Isaías, pero quiero comenzar versículos. Vamos a meditar versículos que no debemos que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Muchas veces se sigue una doctrina y se echa a un lado ciertos versículos que matan la doctrina, Entonces, o sea, una falsa doctrina. Tenemos que tener en cuenta algo, hermanos. Toda la Biblia, toda palabra de Dios, por muy insignificante que parece, es importante. Un versículo no lo podemos simplemente dejarlo al olvido ahí o no tomarlo en cuenta. No, hermanos. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una doctrina y esa doctrina, hay un versículo que enfrenta la doctrina, aquí le vamos a hacer caso al teólogo que trae esa doctrina o a la palabra de Dios. Ahora, el problema es este, lo entiendo. El problema es la interpretación. Pero hay versículos, hermanos, que no son difíciles de entender. Hay versículos difíciles de entender, eso está claro. Pero hay versículos que son fáciles de entender. O sea, fíjense. Un versículo simple. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Ese versículo es simple. Ese lo puede entender cualquier persona. Y ahora tendríamos que ver qué es amar, ¿verdad? Bíblicamente. Bíblicamente Pablo dice lo que es el amor en 1 Corintios 13. Entonces, fíjense bien, el problema de la interpretación de la Biblia, hermanos, acuérdense lo que dice el Señor por escritura de Mateo, que la interpretación de las escrituras, también lo dice Pedro, no es de interpretación privada. Tenemos que entender eso, para empezar. En el último capítulo de Mateo, menciona que Jesús les abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendieran las escrituras. Dios le abrió el entendimiento a Pablo para el entendimiento de las escrituras. Ahora, fíjense bien, no es lo mismo Pablo que Pedro. No. Pablo era un estudioso de las escrituras. Él era fariseo de fariseos. Entonces, pero Pablo no las entendía. Él mismo lo dice. Entonces, ese es el misterio, ese es el conocimiento que Dios predestinó para la venida del Mesías. O sea, una vez que viene el Mesías, el Señor abre el entendimiento. De hecho, que es lo que también le dice a Daniel. Lo que mira a Daniel y dice, pues Señor, pues no entendí. Oye, ¿qué quiere decir eso? Dice, mira, Daniel, eso está sellado. Eso está sellado hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó con Jesús, hermanos. Ya a través de Jesús podemos entender las escrituras. Y de hecho Pablo las explica una y otra vez. Pedro, Santiago, Judas, dependió. Pablo es el que más lo explica, aparte de Jesús, obviamente. Solamente que Jesús lo dice también simbólicamente. Todo el tiempo lo habla simbólicamente. Entonces, fíjense bien. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Ya el mandamiento se lo había dado a Adán. A Adán, lo dice Juan, Adán, de todos estos árboles puedes comer su fruto.
excepto de uno. Obviamente Adán desobedeció. Entonces, por haber desobedecido, entró la muerte a este mundo. La muerte implica sufrimiento también, hermanos, porque la muerte no solamente es de que la gente se muere, no, ya hay muerte. Por ejemplo, aún antes de que una persona vaya al sepulcro. Por ejemplo, si yo me la paso hablando mal de mi vecino Panchito, yo estoy matando todos los días, hermano, a Panchito. Eso es asesinar si siempre estoy hablando de él. Bíblicamente, ya estoy matando, estoy haciendo lo que hizo Caín. Jesús lo dijo, ¿verdad? Jesús lo dijo, está escrito no matarás, pero yo les digo, si aborreces a tu prójimo, a tu hermano, es como si mataras. Es como si mataras. Para Dios. Entonces vamos a estudiar versículos, a veces es un versículo, a veces son dos versículos la oración, pero vamos a estudiar versículos y los vamos a meditar. Y vamos a pedir, hermanos, sobre todo, que Dios nos dé el conocimiento y la sabiduría para poder, primeramente el conocimiento. Y el Señor nos lo da, hermanos. El Señor, si se lo pedimos, nos lo da para entender las Escrituras. Y ya a través del Espíritu Santo obtenemos la sabiduría. Pero tengan en cuenta esto. En nuestra mente hay tres tipos de pensamientos. Por ejemplo, en mí, en Luis. En mí están mis pensamientos, los míos, mis pensamientos. También vienen pensamientos de Satanás a mi mente. Pero también vienen pensamientos de Cristo. Hay tres pensamientos. Lo que debemos de identificar es cuáles son mis pensamientos, cuáles son los pensamientos que pone Satanás en mi mente y cuáles son los pensamientos que pone el Espíritu Santo o la mente de Cristo en mi mente. Entonces, por ejemplo, si viene a mi mente, ya miraste la vecina, pero qué bonita, qué simpática es, mira, y empieza uno vamos a decir, a adentrar en pensamientos así como para desear a la persona. Esos son pensamientos de Satanás. Estoy hablando ya como cristianos que recibimos el Espíritu Santo. Esos son pensamientos de Satanás. ¿Qué tenemos que hacerlos? Deshacernos de ellos, de esos pensamientos. Entonces, y estamos todos propensos a eso. Satanás nos ataca cuando estamos despiertos, pero aún cuando estamos dormidos. A mí Satanás me ataca estando dormido también, con pensamientos. El Espíritu Santo me habla cuando estoy despierto, pero también me habla cuando estoy dormido. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que identificar. Ahora, ¿cómo lo identificamos, hermano? He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, hermano. Pero todo se puede simplificar en el amor. Esos pensamientos que yo estoy teniendo son para edificación, son para amar a alguna persona, si estoy pensando de alguna persona, para hacerle bien o para hacerle mal. Ahí podemos discernir fácilmente si vienen de Dios o vienen de Satanás. Entonces, fíjense, vamos a estudiar, por ejemplo, vamos a leer en relación al Antiguo Testamento. Tengan en cuenta esto, que nunca se les olvide esto. Todo lo que está en la Reina Valera, esto es para los que miran la Reina Valera, en la Biblia católica es diferente la forma en que están los libros, pero en todo caso es el Antiguo Testamento. En la Reina Valera es desde Génesis hasta Malaquías.
el Antiguo Testamento. Y luego ya comienza el Nuevo Testamento con Mateo, de Mateo al Apocalipsis. Todo el Antiguo Testamento, hermano, todo es simbólico, todo sin excepción. Está escrito literalmente, entonces para la iglesia es simbólico. ¿Ok? Entonces vamos a un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a comenzar con Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Este es en el tiempo de Isaías, como unos 750, por redondear números, 750 años antes de Cristo, o sea, hace como 2750 años, más o menos. Y mi justicia para manifestarse. Aquí en este simple versículo, fíjense, guardad derecho y hacer justicia. ¿Qué dicen los mandamientos? Honra a Dios y ama a tu prójimo. Ahí está, así de simple. Ahora, aquí hay una promesa para el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, que fueron sometidos por los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Los asirios, hermanos, eran básicamente, por decirlo, Babilonia. Babilonia, si ustedes miran en la historia, están, por ejemplo, déjenme ver si me acuerdo, los caldeos, y había otro grupo, que ahorita no recuerdo cuál era el otro grupo. Entonces, básicamente, Asiria, el reino estaba, por decir, en el norte de Irak, ¿ok? Donde estaba la base, vamos a decir, la capital de Asiria, en el tiempo de Isaías. Y abarcaba su imperio. Obviamente llegaron a dominar, incluso, o sea, todo lo que es. Vayan y busquen ustedes, o sea, yo me puedo equivocar en la historia en relación a hasta dónde está el imperio. Vayan y búsquenlo. En el tiempo de Isaías, por ejemplo, busquen entre 700 y 750 años antes de Cristo. Ahí están inclusive en la historia el nombre de los reyes. Entonces el pueblo de Asiria destruyó al pueblo de Israel. Pero también está profetizando que el Señor, ¿verdad? Iba a hacer justicia. Aquí se está profetizando para el pueblo de Israel. En tiempo de Isaías, Isaías estuvo profetizando también, no solamente de Asiria, sino también para el tiempo de cuando a través de Nabucodonosor, ya en este caso Babilonia, pero la capital en Babilonia, que está ahí cerquitas de Bagdad, lo que ahora también es Irak. Había otro imperio, el imperio persa, ese era diferente que lo que ahora es Irán. Entonces, ustedes pueden mirar ahí, indagar lo que era Mesopotamia, inclusive ir hasta el tiempo de Abraham. Entonces, la historia sobre todo viene de ahí, de ese lugar de Irak, lo que ahora es Irak. La tierra de Ur era al sur de Irak, de donde salió Abraham. Entonces, fíjense, aquí habla ya algo que ya les había dado. Guardar derecho, hacer justicia. ¿Por qué? Porque cercana está mi salvación. Cercana está mi salvación. Cuando se habla de salvación, hermanos, el pueblo de Israel, cuando eran obedientes, eran libres. Cuando desobedecían a Dios, o sea, cuando no hacían derecho, o sea, cuando no honraban a Dios, no buscaban a Dios, sino buscaban a dioses paganos. Y como consecuencia andaban siempre en las cosas del mundo, buscando, siguiendo al mundo, y no hacían justicia, o sea, no amaban a su prójimo. Entonces el Señor los castigaba, así como pasa todavía hoy. ¿Ok? Entonces, pero el Señor los agarraba, vamos a decir, a martillazos, usando un pueblo poderoso, en este caso de Asiria,
Entonces, pero eventualmente siempre les hablaba de su amor eterno, de su amor permanente, de su misericordia. Eso está en toda la Biblia, hermanos. Entonces, fíjense, aquí está hablando de dos cosas, de dos cosas. Cuando vinieron los asirios, le dieron duro al pueblo de Israel, anduvo Isaías profetizando. Entonces, pero también está hablando, Isaías es figura de Cristo. Entonces aquí también está profetizando la venida del Mesías. O sea, preparen la venida del Mesías, del Señor, que fue lo que anduvo predicando Juan el Bautista, que es lo mismo que hace el Espíritu Santo en nosotros una vez que recibimos el Evangelio. Preparen la venida de nuestro Padre Dios y Cristo en sus corazones. Guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Cuál es la justicia para la iglesia? El Evangelio. El Evangelio, ahí está la justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto. Bienaventurado el hombre que hace esto. Vayan y vean Mateo 5, donde están las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados cuando por mi causa, por seguir a Cristo, los vituperen y digan toda clase de maldad y de mentira contra ustedes. Alégrense, gócense. Gócense porque son perseguidos por causa de mí. Satanás hace eso. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿El que hace qué? El que guarda derecho y hace justicia. ¿Cómo guardamos derecho y hacemos justicia? No condenando a nadie, hermano. No condenando a nadie. Ahí guardamos el derecho. ¿Y cómo hacemos la justicia? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. No hay más cosa más grande que predicar a Cristo, hermano. No hay cosa más grande. Tú puedes ser un multimillonario si Bezos y el dueño de Amazon y el dueño de Apple, o vamos a decir los dueños, o sea, entregaran todo su dinero. Vamos a decir los 1000 hombres más ricos del mundo, que es mucho dinero, a los pobres. Pero no tienen a Cristo, nada son. Nada son. Lo más grande y poderoso, hermanos, es predicar a Cristo. Porque en Cristo está todo esto. En Cristo está el conocimiento, en Cristo está escondido el tesoro del conocimiento, de la gloria, de la alabanza. Todo está escondido en Cristo. O sea, cuando seguimos a Cristo, que es nuestro tesoro, está el tesoro escondido, o sea, el tesoro está escondido en Cristo. O sea, la eternidad, el gozo, la paz, el amor, todo está escondido en Cristo. Lo único que tenemos que hacer es seguir a Cristo, mis hermanos. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo de Hombre que lo abraza. Acuérdense, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Tenían los 10 mandamientos, tenían la ley, no la estaban cumpliendo. Vinieron los asirios, los estuvieron intimidando, se los llevaron. O sea, lean toda la carta de Isaías y van a ver ahí todo lo que pasó. Y está en la historia también. Y el Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, el mandamiento, el cuarto mandamiento, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Por qué era importante guardar el día de reposo? ¿Por qué? Todo era importante. Sobre todo los 10 mandamientos, porque no nomás eran 10. Según ahí los que los han contado, son 613 mandamientos. Entonces, todos los mandamientos están en Cristo Jesús, ¿okay? Y en amar a nuestro prójimo. O sea, si nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo la ley, pero ya no somos nosotros, sino
Cristo en nosotros. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Guardar el día de reposo era importante porque el día sábado, o sea, el séptimo día, era simbólico de la venida del Mesías. O sea, cuando vino Jesús a esta tierra, todo el que recibió a Cristo entró en el día de reposo, en el séptimo día. ¿A qué? A descansar en Cristo. Un ejemplo de una persona que andaba trabajando ahí, que no descansaba. Fíjense bien. Llega Jesús a la casa de Lázaro, que era donde vivía Lázaro, vivía Marta y vivía María Magdalena. Llega Jesús, nuestro maestro, y Jesús está ahí pues siempre dando testimonio de nuestro Padre Dios. Y Marta andaba queriendo quedar bien con Jesús. O sea, porque no entendía nadie las escrituras. Entonces la mujer, por ejemplo, si ustedes miran en Proverbios 31 en relación a la mujer virtuosa, ¿quién es una mujer virtuosa? Una mujer que anda trabajando ahí, que está haciendo esto, mira por los negocios de su señor y pues ella como no entendía las escrituras, pues ella quería a lo mejor ser una mujer virtuosa y andaba afanada queriendo quedar bien con Jesús. ¿Verdad? A ver, ¿qué hermano? ¿Qué va a querer aquí un cafecito? No era así, ellos no toman café, pero simplemente yo lo estoy trayendo a nuestros días, ¿verdad? ¿Usted qué va a tomar? A ver, y quería quedar bien con Jesús. Pero entonces ella miró a María, que estaba sentada ahí escuchando al maestro, y le dice a Marta, Señor, no te da cuidado, o sea, dile a mi hermana que me ayude, que no se afloja, mira, no me ayuda, me deja sola y acá. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, Martita, Martita, afanada y turbada estás con tantas cosas. ¿Cuántas veces nos comportamos nosotros como Marta, hermano? Que queremos agradarle a Dios, a lo mejor, ay, le voy a dar dinero a los pobres para agradarle a Dios, ay, le voy a hacer esto para Dios, ay, voy a hacer esto para Dios. Cristo nos pone, hermanos, un vestido más bonito que el de los lirios, del campo. Lo más importante es escuchar a nuestro maestro, hacer lo que hacía María Magdalena. ¿Qué dice mi Señor? ¿Y eso cómo lo haces? Cuando agarras las escrituras, simplemente le dices al Señor, Señor, hábleme, hable Señor, que su siervo escuche. Y deja que el maestro te enseñe. Ahorita pudieras estar aprendiendo, no de mí, sino de nuestro maestro. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te conduce a Cristo, el Espíritu Santo es el que te enseña. Una persona que no tiene el Espíritu Santo ni siquiera escucha esto. Ya este estudio ya lo dejó y se fue a otro. O sea, no soy yo, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos enseña. ¿Quién mandó al Espíritu Santo? Jesús. Entonces, ¿por orden de quién viene? De Jesús. ¿Quién es el que nos enseña? Jesús. Es nuestro maestro. Entonces, fíjense, guardar el día de reposo para los israelitas era literalmente guardar el día de reposo. Por lo menos a como ellos lo entendían. ¿Y qué hacían ellos? O sea, no tenían que hacer obra alguna. ¿Y qué era lo primero que hacían? Trabajaban, ¿por qué? Porque eran ambiciosos, les hacían holocaustos a los dioses paganos, o sea, no guardaban la ley. Entonces, aquí guardar el día de reposo ya no es para la iglesia, hermano, eso es simbólico de descansar en Cristo. Ya entra en el reposo de Cristo, hermano. Ya no trates de andar ahí como Martita, ahí queriendo agradar a Dios. Ya que la sangre de Cristo, hermanos, con un solo sacrificio,
nos presenta perfectos para con nuestro Padre Dios. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Señor, le doy gracias por el sacrificio de su Hijo amado que usted nos mandó para que Él llevara mis vergüenzas, mis amarguras, mis dolores, mi muerte. Gracias, Cristo Jesús. Con eso es suficiente, hermanos. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para lavarnos de todos nuestros pecados. Ya no trates de ganarte la salvación, es gratis. Ya Cristo murió por nosotros y nos presenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que dar fruto, simbólicamente. Entonces, fíjense, o sea, tenemos que guardar el día de reposo. ¿Qué quiere decir guardar el día de reposo? Descansa en Jesús. Él es nuestro descanso. Yo ya estoy en el séptimo día. ¿Cuántos días guardo yo? Yo descanso, mi hermano, todos los días en Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Él prometió que nunca más se iba a acordar de nuestros pecados. Entonces, fíjense lo que dice aquí mismo en Isaías 56. Bienaventurado el que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, no andar condenando, no andar juzgando a nuestro prójimo. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo. Ahora, ¿quiénes son los extranjeros? Bueno, en el tiempo de Isaías estaba la sangre, a través de la sangre de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Esa es la sangre. Esa es la descendencia de Abraham, hijos de la promesa. Entonces todos los que no venían de esa descendencia eran extranjeros. Pero para la iglesia todos somos extranjeros. Todos sin excepción somos extranjeros. Este lugar donde vivimos, aquí somos extranjeros. Este no es el lugar en donde vamos a vivir, hermanos. Es en otro mundo. No en este mundo, es en otro mundo. Entonces, el extranjero, vamos a decir, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los extranjeros? Pues los gentiles, ¿verdad? Pero ya bíblicamente los extranjeros somos todos nosotros, todos somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y el extranjero que sigue a Jehová, tú no puedes seguir a Jehová o a Yahweh o al Padre si no sabes quién es. ¿Cómo? Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo hace que me conoces. El que me mira a mí, mira al Padre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguir a Jesús. Y el extranjero que sigue a Jesús no diga, me apartará totalmente Jesús de su pueblo. O sea, estoy hablando se los estoy traduciendo. Ni diga el eunuco. ¿Quién es el eunuco? El eunuco es el que le sirve a Jesús con todo su corazón. El que ha decidido, el que tomó la decisión de decir, yo te sigo a ti, Señor. Tú háblame y dime lo que tengo que hacer. Ese es un eunuco. En su tiempo, un eunuco era una persona a los que le servían al rey, y muchas veces, o sea, a los eunucos los castraban, les cortaban los testículos para servir al rey. Entonces, un eunuco en la iglesia es una persona, un pastor es un eunuco. ¿Por qué? Porque le sirve al Señor. Los apóstoles eran eunucos. ¿Por qué? Pedro dice, Señor, nosotros dejamos todo. Yo dejé a mi familia, dejé todo para seguirte a ti. Él se hizo eunuco. Entonces, fíjense lo que no tenemos que hacer. O sea, para los que son eunucos. ¿Ok? No todos los que siguen a Jesús son eunucos, pero siguen a Jesús. Pero hay personas que siguen a Jesús,
sirven a Jesús solamente. Entonces fíjense, el extranjero no diga me apartará de su pueblo, no digan eso, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Tengan en cuenta el contexto de lo que está en Deuteronomio 28, pero también es simbólico para la iglesia el nuevo pacto que hizo Jesús, que dijo, este es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre, bébanla. Ese es el nuevo pacto, el pacto de la alianza, el nuevo pacto que está profetizado, que dice, cómanlo y bébanlo. Ese es el... Ahora, se tiene que hacer una ceremonia de la última cena y de la muerte de Jesús. No se tiene que hacer una ceremonia. Se los voy a leer, fíjense bien. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, escoge tú el bien o el mal, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. ¿A quiénes? A los que guarden sus días de reposo, o sea, a los que descansen en Cristo y cumplan el pacto. ¿Cuál es el pacto? Comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Básicamente lo único que tienes que hacer es, que tenemos que hacer es bendecir, edificar a la iglesia, nunca maldecir a nadie. Nunca maldecir a nadie. Entonces, ¿y qué más? Descansar en Cristo. Descansar en Cristo. Entonces, fíjense, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. ¿Qué quiere decir eso para la iglesia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe en este mundo. Y en la otra vida, conocer a nuestro Padre Dios. Conocerlo. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle con su mente y su corazón, y que amen el nombre de Jehová, o el nombre de Jesús, o a nuestro Padre Dios, para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo. Si tú no descansas en Jesús, todavía no entiendes, mi hermano, mi hermano. Todavía no estás ahí. Si tú no descansas en Jesús de todas las aflicciones que hay, porque Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Pero ¿qué dice? Ánimo. Yo he vencido al mundo. Entonces, pues Él es el Hijo de Dios, Él sí puede. Bueno, si Él puede, tú también puedes. ¿Cómo? Con la mente de Cristo. Entonces, por eso tienes que descansar en Cristo. Cuando descansas en Cristo, entonces te vienen las preocupaciones. ¿Qué tienes que hacer? Pensar en Cristo, en su sacrificio. Si tú empiezas a orar y tú le dices, Señor, gracias, y de repente te viene a la mente, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Para de orar. Jesús, mira, no, para. Panchita, para. Ve y ponte a cuentas primero con tu hermano o con tu hermana, ¿verdad? Si esa persona tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con esa persona. Entonces tú puedes decir, si alguien te odia o no te quiere ver y tú no sabes ni por qué, o que tú tengas algo en contra de esa persona, ve con esa persona. A ver, hermano Juanito, pues que a ver, dígame que quiero hablar con usted. Muchas veces hay un malentendido. Es Satanás simplemente que pone trabas ahí para que la gente se pelee.
Y de hecho muchas veces caemos en esas trampas, ¿verdad? Pues por eso pecamos todavía. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de pecado. O sea, todavía somos imperfectos. ¿Por qué? Porque somos carnales, vivimos en un cuerpo carnal todavía. Entonces no siempre estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. A veces dejamos de hacerlo, y eso también es pecado, dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, el Espíritu Santo te dice, ve y ponte a cuentas con Juanito o con Juanita, antes de que te pongas a dar gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que te dice el Espíritu Santo, porque ¿cómo te lo dice? Te lo trae a tu mente o a tu corazón. Entonces le llamas a Juanito, es incómodo, muchas veces es incómodo, pero tú simplemente hazlo. Le hablas al hermano Juanito, resulta que si te recibe el hermano Juanito y al último era un malentendido, ¿qué dice? Cuando se ponen de acuerdo dos personas, pidan lo que quieran y se los concedo. Ahora, pidan bien, si se ponen dos de acuerdo, pues no se pongan ahí, Señor, que me gane la lotería. No, eso no es pedir bien, hermanos. Siempre es para bendición espiritual. El ganarse la lotería no es una bendición, hermano. Eso más bien es una maldición. Eso no es una bendición. Ganarse la lotería no es una bendición. Otra vez, fíjense, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Cuál era la casa de oración? En el tiempo de Isaías, el templo que construyó, todavía no lo destruía Nabucodonosor, el templo que construyó Salomón, estaba en Jerusalén, era su templo. Pero fíjense, aquí es donde está escrito lo que vino a hacer Jesús. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se acuerdan que viene Jesús? Agarra un látigo y empieza a tumbar las mesas ahí donde hacían tranzas. Cambiaba, por ejemplo, venía gente de lejos y en lugar de traer los animales ahí para los sacrificios, ya sea que fueran ofrendas, o sea, para lo que fuera, la cosa era de que tenían que traer primicias, tenían que traer, entonces para no traerlos desde lejos, los vendían, cambiaban, y cuando llegaban a Jerusalén los volvían a cambiar para hacer los sacrificios, para entregarlo como debería de ser. Entonces ahí era donde básicamente se convirtió en un negocio. Entonces Jesús expulsa a los animales que están ahí. Allá obviamente había ovejas, también estaban las palomas ahí que las tenían enjauladas, las vendían también. Obviamente había bueyes, había todo tipo de, pues lo que se usaba para los sacrificios. Pues ¿qué dice? Mi casa es casa de oración. Ahora, ese templo que destruyó eventualmente el ejército romano, que lo destruyó y después lo reconstruyeron. Primeramente lo destruyó el ejército de Nabucodonosor cuando llegaron en el tiempo de Jeremías, por decir en el año 600, previo a la venida de Jesús. En los últimos 46 años reconstruyeron el templo. ¿Okay? Y quedó muy bonito, basado a lo que dicen, ¿verdad? Mira, Señor, qué bonito quedó el templo. Dice, cuando piden señal, los fariseos, dice, danos una señal. Dice, tumben ese templo, yo lo reconstruyo en 3 días. Dice, 46 años no tomó reconstruir este templo y tú en 3 días. Pero él hablaba acerca del templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos el nuevo templo. Entonces, todo lo que está antes, hermanos, es simbólico. Entonces, fíjense.
Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todos nosotros somos como bestias sin entendimiento, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, literalmente aquí. Pero también, ¿qué tenía que hacer la laya? Pues vigilar. ¿Qué hacían ellos? ¿Esto qué quiere decir para la iglesia? Lo que dijo Jesús, con simples palabras de Jesús. Oren. Oren siempre. ¿Por qué? Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Tan simple como eso. Dormir es andar en el mundo, hermanos. Es andar en el mundo. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. No ayudar a las viudas, no ayudando a los huérfanos, literalmente. ¿Quiénes son las viudas y los huérfanos en nuestros días? Literalmente todavía somos, pero a los que Satanás les ha dado duro. O sea, nosotros somos las viudas y los huérfanos cuando nos está yendo muy mal. Nosotros simbólicamente somos las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque cuando Satanás nos da duro, nos da duro. Entonces, ¿qué necesitamos? Que alguien nos predique a Cristo Jesús. Entonces, tan simple como eso. Entonces dice, los pastores buscan su propio provecho. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, o sea, vamos a emborracharnos, sobre todo simbólicamente para la iglesia es todas estas personas que andan envanecidas, que andan como borrachos, maldiciendo, hablando siempre de otras congregaciones, de personas literalmente, sin tener en cuenta que tenemos que tener misericordia. A los de afuera los juzga Dios. Dentro de la iglesia debemos de juzgar cuando una doctrina se está haciendo mal. Pero tampoco tenemos que andar, o sea, hay un equilibrio, hermanos. Por un lado, no debemos de juzgar, pero en el contexto de la ley. Nosotros no somos Dios, Jesús es Dios. Por otro lado, sí debemos de juzgar. ¿Qué debemos de juzgar? Si viene Ramón y se está acostando con la esposa de Juanito, alguien le tiene que llamar la atención, o por lo menos hasta correrlo de la congregación. ¿Cómo van a dejar a una persona que anda haciendo esas cosas? Por ejemplo, a Ramón anda robando a todo mundo ahí. ¿Alguien le tiene que llamar la... No, hermano, la palabra de Dios dice, no juzguen. No, hermano, no juzgues con la ley. No juzgues con la ley a tu prójimo. O sea, nosotros no somos Dios. Cristo es el único que puede, el único dador de la ley. Entonces, fíjense, para nosotros para hacer justicia, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la justicia. ¿Cómo predicamos la justicia? Predicando a Jesús. ¿A quién se la predicamos? Pues a los que sufren. O sea, las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque el que no es viuda y no es huérfano, pues no nos va a recibir. ¿Por qué? Porque pues anda envanecido con su dinero, anda envanecido porque a lo mejor tiene porque dice que es Juan Camanero, o porque tiene un título por ahí, a lo mejor es qué sé yo, tiene vanidad, tiene orgullo. Todos venimos de ahí, de una forma o de otra. ¿Cuándo es cuando la persona está más dispuesta a escuchar de Jesús? Cuando le va mal, cuando tiene el corazón amargado. Ahí está una persona. Para los pobres, porque esas son las verdaderas personas pobres, son las que verdaderamente están dispuestas para escuchar de Jesús. Entonces, se trata de hablar de Jesús, no de andar condenando a la gente.
Entonces, ya dentro de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a Jesús, su palabra. La palabra nos confronta, nos exhorta, nos edifica y nos consuela, su palabra, pero también lo hace su espíritu. Entonces, si una persona anda caminando desordenadamente y no quiere caminar de acuerdo a como dice el Señor, ¿qué dice Pablo? Apártense de esas personas. Hay gente que dice, no, hermano, no juzgue, no, hermano. Cuando dice no juzgues, no andes juzgando al mundo con la ley, predícales a Cristo. En la iglesia, ¿quién puede exhortar? ¿Quién puede exhortar? O sea, el primero que exhorta es el pastor con la palabra de Dios. Si una persona se está congregada, el Espíritu Santo le va a hablar al pastor, el pastor va a predicar, y cuando está predicando el pastor, está compartiendo, el Espíritu Santo por ahí le avienta a uno una pedrada, por acá otra persona, y cada persona recibe diferente, de acuerdo a cómo el Espíritu le habla a cada quien, aunque sea una sola plática, cada quien recibe diferente. Hay gente que cuando está ahí dice, no, eso es para mi compadre, eso se lo está diciendo para mi comadre, eso se lo está diciendo para Panchita. No, hermanos, debemos de enfocarnos en nosotros. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor cuando está predicando el pastor? ¿Qué te está diciendo ahorita el Espíritu Santo cuando yo estoy diciendo esto? Ahora, a mí también el Señor me confronta con su palabra, o sea, es para todos, no nomás para... Entonces, fíjense, o sea, aquí están las personas que siguen al mundo. Entonces, fíjense lo que dice, vamos primero con Pablo, ¿okay? En relación a la ley. Dice, el que no guarda el día de reposo. Entonces, ahorita hay personas que todavía no tienen el entendimiento, quieren guardar el día de reposo porque piensan que todavía estamos bajo la ley. Entonces, pues todavía no tienen el entendimiento. Entonces, fíjense bien. Entonces, a esas personas, ¿qué hay que condenarlas? No, hermanos, no. Si una persona guarda el sábado, lo hace para Dios. No tiene el entendimiento. No tiene el entendimiento todavía. Todavía anda como Marta, queriéndose ganar el favor de Dios, guardando el sábado. No, hermano, pero ahí dice que hay que guardar el sábado. Bueno, ¿tú quieres guardar el sábado? Yo sí lo guardo. Guárdalo para Dios. Ahí sí dice Jesús. O sea, lo dice Pablo. Lo dice Jesús, pero también lo dice Pablo. Dice Pablo, el que guarda los días, no juzgue al que no los guarda. El que no guarda los días, no menosprecie al que los guarda. Entonces, yo tengo entendimiento que ya no debo de guardar el día de reposo, no estoy bajo la ley. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Que no menosprecie a los sabatistas, a los que guardan el día de reposo, a los que quieren guardar los 10 mandamientos. No los menosprecie. Eso me lo dice a mí, que tengo el entendimiento. A los que guardan los mandamientos o se enfocan en guardar los 10 mandamientos, dice, no juzgues. Por reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él es el Señor. Él murió en la cruz llevando nuestros pecados. Él murió y resucitó dando testimonio de que nosotros, ya Él venció la muerte, para que no perdamos esperanza. O sea, hay esperanza. O sea, no termina todo aquí, apenas es el principio. Entonces, esa es la justicia de Dios. Entonces, fíjense, si nosotros miramos el capítulo 1, que habla acerca del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios ahí está representada, Romanos 1, 16 y 17, y luego habla específicamente de los judaizantes que andan predicando la ley, los 10 mandamientos, la circuncisión, los diezmos, las ofrendas, para agradar a Dios. Y él dice, no, cuídense de esos. En el capítulo 2 dice, la ira de Dios viene precisamente
contra los que hacen injusticia. ¿Quiénes son los que hacen injusticia? ¡Oh, hombre, quien quiera que sea, que tú que juzgas y haces lo mismo! Entonces yo no puedo juzgar a un pecador porque yo soy pecador. Entonces, ¿cómo manifestamos la justicia de Dios? Bueno, ¿cómo fui justificado yo? Por escuchar el Evangelio. Por escuchar el Evangelio, mi corazón fue purificado, mi mente fue purificada, el Señor me pone un vestido blanquito, sin pecado, porque ese es el vestido que Jesús nos pone. Con un solo sacrificio nos purifica. Entonces, si yo soy purificado por escuchar el Evangelio, pues es obvio que la forma de cómo una persona que anda en el mundo, independientemente de los pecados que cometa, o sea, yo no me debo de enfocar en su pecado. Estoy hablando de predicar al mundo. Yo no me debo de enfocar en el pecado. Todos somos pecadores, entonces hay que predicar a Cristo. Cuando predicamos a Cristo, estamos llevando la justicia. En el capítulo 2 dice, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas y haces lo mismo. Dice, o menosprecias la benignidad de Dios. Y no sabes que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, o sea, a dejar el mundo. Nosotros dejamos el mundo cuando nos damos cuenta del amor de Dios. Porque no toda la gente entiende el sacrificio de Jesús, hermano. O sea, Jesús murió por nosotros. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿por qué no lo sigues? Mira lo que hizo por ti. Te está diciendo cuánto te ama y tú todavía amas más el mundo. Entonces, ¿cómo te justificas? Bueno, reconoce que amas el mundo, ¿verdad? Porque todos venimos de ahí. Reconoce que amas el mundo y dile, Señor, yo amo al mundo, pero yo lo quiero seguir a usted. Tan simple como eso. Entonces Jesús te quita el amor al mundo. Es Él quien te lo quita. No que tú lo dejes por tu propia cuenta. No. Jesús te lo quita. Por eso yo les digo, en Jesús están escondidos estos tesoros. Parte del tesoro es de que Él te quita. Él expulsa a los animales, o sea, a los demonios de tu mente, de tu corazón, para que te dejen en paz. Te saca de las drogas, te saca de la pornografía, te saca del adulterio, te saca... Entonces, ¿por qué hay gente cristiana que todavía vive en adulterio? ¿Por qué son adictos a las drogas? ¿Por qué son adictos a la pornografía? ¿Por qué? Porque todavía no reconocen su pecado, lo quieren hacer por su propia cuenta, sin entender que la única forma que pueden salir ahí es entregándole su corazón a Jesús. Es fácil, hermanos, es simple. Es simple. Pero acuérdense, hay un periodo de tiempo donde es el Señor también el que nos abre el entendimiento. Entonces, este versículo no lo podemos tirar a la basura. Ok, fíjense, es sin la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin cumplir los 10 mandamientos, sin que te hagas la circuncisión, sin que des diezmos, sin que hagas ofrenda. No, es por escuchar solamente el testimonio de Cristo Jesús. Ya somos salvos. Ya somos salvos. ¿Ahora qué? Ahora el Espíritu Santo te va a guiar a Jesús para que conozcas toda la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De las drogas, del alcoholismo, de la pornografía, de lo que sea. Pero primero tienes que ir hacia la verdad. Todavía no conoces toda la verdad. Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cuando recibes el Evangelio no quiere decir que ya lo entiendes todo. No, a nadie le pasa eso. No. Hay un proceso. Entonces, fíjense. Y parece que el 31 está contradiciendo lo que dice en el 28. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y a los gentiles. Fíjense esto, tampoco podemos invalidar este versículo. Entonces lo voy a explicar.
luego por la fe invalidamos la ley. Pareciera que Pablo se estuviera contradiciendo. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley, o sea, los 10 mandamientos, la circuncisión, los diezmos, las ofrendas. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces la gente que hace, ay, Pablo, me vuelves loco con esto, primero dices que no, y luego dices que sí, luego dices que sí, luego dices que no, pues ¿quién te entiende a ti, Pablo? No entiendan esto, hermano, esto es simple. Entonces, si no entendemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mirar el contexto de toda la Biblia. ¿Qué dijo Jeremías en relación a los 10 mandamientos? Este pueblo es duro de corazón, es duro, tienen el pecado ahí, como con cincel de hierro y punta de diamante en sus corazones. ¿Qué dice? Cuando les mande a mi Hijo Jesucristo, se lo estoy diciendo con mis palabras, después de aquellos días, voy a hacer un pacto nuevo. Jeremías 31. Cuando venga Jesús, Él va a hacer un pacto nuevo. O voy a hacer un pacto nuevo, porque es Jesús hablando. Y les voy a poner mi ley. ¿Cuál ley? Los diezmos, las ofrendas, los 10 mandamientos. ¿Cómo? En su mente y en su corazón. ¿Cómo lo hace? Pues es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es la ley. O sea, ya no solamente están en la Biblia. ¿Qué es la ley? En su mente y en su corazón. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Si estás cometiendo un pecado, te va a redarguir, o sea, te vas a sentir mal. El Espíritu Santo te dice, no hagas esto, te sientes mal. Ya cuando recibiste el Evangelio. O sea, el Espíritu Santo no lo puede recibir una persona que rechaza a Cristo. Una persona que rechaza el Evangelio, rechaza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjense bien, Cristo es un don de Dios para el mundo. Para el mundo. El Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia. El fruto del Espíritu, o sea, el Padre y el Hijo, literalmente, solamente es para los que obedecen al Espíritu Santo, o sea, a los ángeles de Dios. O sea, los ángeles de Dios, vamos a decir Gabriel o Miguel o un ángel de Dios te está diciendo, Panchito, vives en adulterio. Tienes que solucionar esto. No, pues yo se lo dejo a Dios. No, pues yo te estoy diciendo, o sea, vives en adulterio. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es ese? Es Jesús. ¿Qué hace Jesús? Gabriel, dile a Panchito o a Panchita, así como está en el libro del Apocalipsis. Se le apareció Jesús a Juan, pero al último, ¿quién terminó hablándole? Gabriel. Mira, Juan, déjate muestro esto. Así trabaja Dios, hermano. Pero es Cristo hablando a través de sus ángeles. Los ángeles están a favor nuestro. Entonces Gabriel te va a conducir a Jesús. Gabriel, que tiene la autoridad de Jesús, te dice, mira, Panchito o Panchita, vives en adulterio, o estás robando aquí, o estás haciendo esto, no lo hagas, o qué sé yo. Te lo va a hacer saber de una forma o de otra. Entonces tú dices, bueno, pues yo sé que está mal, pero pues ni modo que Dios me vaya a condenar. Entonces, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, que son guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo te dice lo que tienes que hacer. Si tú desobedeces lo que el Espíritu Santo te está diciendo, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, más bien estás siendo guiado por Satanás, el espíritu de Satanás, mis hermanos. Entiendan eso, o sea, no podemos
No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, quiere decir, nosotros no tenemos la autoridad de predicar los 10 mandamientos porque somos pecadores. Yo como le voy a decir a mi hijo, nunca tomes porque el alcohol es malo y esto y el otro. Resulta que yo llegué a ser un alcohólico. Si yo lo único que le puedo decir a mi hijo, mira, mi hijo, yo cuando tomaba a mí me pasó esto, yo hice esto, ¿verdad? Yo simplemente te comparto acerca de mi vida, de lo que tú sigues a Jesús y Jesús te va a dar alegría a tu corazón. O sea, mi ejemplo para mi hijo, para mis hijos espirituales, es que yo tenga la mirada en Jesús. Si yo tengo la mirada en Jesús, pues no necesito decirles lo que tienen que hacer. O sea, están viendo que mi hijo, mira que yo tengo una situación. Oye, papi, ¿cómo le vas a hacer aquí? No te preocupes, acuérdate, Cristo siempre está cuidando de nosotros, hijo mío. No te preocupes, mira, Dios va a obrar, fíjate. Y él lo ha visto una y otra vez, entonces no tengo que decirle nada. Si yo me agarro, no, mira, mi hijo, fíjate que esto y que el otro, yo no lo hago, yo soy un hipócrita. O sea, todo, hermanos, todo está en Cristo Jesús. La mejor forma de yo enseñarle a mi hijo es, tú sigue a Cristo. Obviamente le digo, hijo, mira, él mira que yo estoy leyendo, estudiando la Biblia, él me mira. Yo le digo, hijo, ponte a leer las Escrituras por eso. En un tiempo lo hacía, por un tiempo obedeció siempre, y ya de repente le digo, hijo, ponte a leer un capítulo de la... Está bien, no lo hace, ¿ves? Te digo, bueno, mismo que lo vaya a maldecir. Entonces esté conmigo y mi hijo esté aquí, el Señor nos bendice. Te digo, bueno, o sea, se tiene que manifestar la desobediencia así en la carne. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Ninguno obedeció a Dios. Entonces, pues no esperes tú tener hijos perfectos que nunca se vayan a equivocar, ¿no, hermano? Aunque sean hijos de pastores, ahí es donde otra mala interpretación. Un hijo de una hija de un pastor que se desvía, se va al mundo, la persona pierde su rango de pastor. No, hermano, o sea, ¿a poco los hijos de los pastores no pecan? Hay gente que por no entiende las escrituras. Por ejemplo, imagínate, me invitan a mí a una congregación y yo ya conozco algo de la palabra. La palabra de Dios dice, Pablo dice a Timoteo, ¿verdad? Las personas que andan pastoreando, los ancianos, tienen que ser maridos de una sola mujer, ¿verdad? Que sus hijos sean obedientes. Y resulta que el hijo del pastor Panchito anda en el mundo, hasta es ateo, hasta tiene un canal en YouTube y es famoso de que es ateo. Entonces, no, tú no puedes ser pastor. Pues, no, hermano. No, eso no es lo que... Eso no es lo que está diciendo Pablo, porque ¿a poco un hijo o una hija de un pastor no va a pecar? Todos somos pecadores. Entonces va a contradecir lo que dice precisamente Pablo aquí en Romanos 3. Fíjense. Para que vean cómo debemos entender todas las escrituras. Fíjense lo que dice Pablo. No hay justo. En el mismo capítulo 3, que ya está escrito en el Antiguo Testamento, no hay justo, ni aún uno. O sea, eso incluye al hijo o a la hija del pastor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, o sea, hablando mal siempre del prójimo. Todos somos chismosos, hermano. Un pastor o una esposa de un pastor, un maestro que te diga, oh no, yo nunca hablo mal de mi prójimo, es un mentiroso. Es un mentiroso. Es más, cuando empieza a presumir que no habla, más tarde que temprano, termina hablando mal de alguien delante de la iglesia y la iglesia la puede ver. Por eso no debemos de andar envanecidos. Ahora, si somos guiados por Cristo Jesús, el Señor eventualmente... El mismo Santiago dice, ¿quién ha domado la lengua? Con una bendecimos y con otra maldecimos.
¿Cómo es como verdaderamente maldecimos a la gente, hermanos? Cuando venimos con el dedo. ¡Ey, adúltero! No, cálmate, cálmate. No, eso no, así no se corrige el pecado, hermanos. Uno tiene que llegar con amor, con humildad, como dicen Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo corregimos el pecado de nuestro prójimo? Predicándoles a Cristo. Predicándoles a Cristo. Entonces una persona que no quiere seguir a Cristo, entonces Pablo dice, una persona que anda caminando desordenadamente, ni comas con él. O sea, tenemos que juzgar. Oye, por ejemplo, tengo un amigo, anda caminando en un tiempo con el Señor, de repente uno empieza a ver, empieza a platicar, oye, ya miraste la esposa de Panchito, qué bonita está, y empieza a hablar, oye, cálmate, no, ¿qué pues? Respeta, no hagas eso, podemos hacer eso, hermano. Entonces esa persona cada vez más va saliendo de su corazón lo que sale. ¿Qué te dice eso? Pues que no te va a respetar a ti, no va a respetar a tu esposa, le va a faltar al respeto. Entonces vas a andar con él. ¿Qué dice Pablo? ¿O qué dicen las escrituras? ¿Podrán dos personas que no están de acuerdo caminar juntos? Pues no. O sea, una persona quiere seguir el mundo, otro quiere seguir a Jesús. El que sigue al mundo, o sea, el que no está amando a su prójimo, te vas a terminar mal. Un poco de levadura leuda toda la masa, ahí está simbólicamente. Entonces, tenemos que tener sabiduría para esas cosas, hermano. No quiere decir que siempre sepamos qué es lo correcto. Entonces, si no sabemos qué es lo correcto, ¿qué dice el mismo Santiago? Pidan al Señor y les va a dar abundancia, sabiduría para poder saber. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí sabe lo que tenemos que hacer. Pero hay cosas que hace el Espíritu Santo y hay cosas que hacemos nosotros. O sea, hay cosas en donde Dios las hace y hay cosas, por ejemplo, salen del pueblo de Israel. ¿Qué hace? Salgan, váyanse caminando. Señor, pues aquí estamos esperando. No, caminen, váyanse rápido. Tienes que caminar. O sea, no se trata de... Se pone ahí Moisés a orar. Imagínate el pueblo y pues estamos esperando que Dios nos proteja. Pues atraviesa el Mar Rojo, pásate por ahí. Pero pues es que hay agua, hermano, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué hizo el Señor? Tú ven. Empieza el pueblo a caminar y se abre el Mar Rojo. Tenían que caminar, o sea, a ti te corresponde caminar. O sea, si el Señor te dice ya no robes, no robes. Si el Señor te dice ya no hagas esto, ya el Señor te está... Tú si no puedes, tú simplemente dices, Señor, pues yo amo el mundo, porque en realidad no puedo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Jesús, buscar a Jesús, buscar a Jesús. Y en la medida que buscas a Jesús, un día viene de repente a tu corazón, te limpia de todos esos malos pensamientos que te llevan a la pornografía, a todo lo que es el mundo. Cristo nos quita eso, hermanos. Fíjense, a sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto le aplica a Pablo también. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos venimos de ahí, hermanos. Entonces, voy a terminar este estudio con lo que dice Pablo en relación a la ceremonia. Ok, fíjense bien. Habla de, por ejemplo, a la carta a la Odisea. Resulta que están congregados en la casa de ninfas. Entonces viene una persona y dice, no, vámonos a mi casa o vámonos a esta casa. Y saca a la congregación de la casa de ninfas y los lleva a otro lugar. ¿Y qué empiezan a hacer? Hacen una ceremonia. ¿Ok?
Entonces Pablo dice, a mí el Señor me llamó sin ceremonia, sin ceremonia, me mandó el Señor. Fíjense. Pero la casa de mi querido hermano Ninfas ha permanecido fiel en su libertad, así como yo se la había dado por encargo de Jesucristo, el Señor de la eternidad. Ninfas ha reconocido al lobo. ¿Quién es el lobo? La persona que vino y lo sacó de la casa de Ninfas. Así como yo lo he reconocido a través del Espíritu de Dios que está dentro de mí, que constantemente me impulsa y me lleva y me enseña las diferentes cosas de la única sabiduría justa ante Dios, como también de la misma manera al hermano Ninfas. Por eso, esta es la carta a la Odisea. Por eso también yo los exhorto con la fuerza de todo solo justo en Cristo el Señor, para que sin demora vayas donde Ninfas y volváis nuevamente una comunidad en su casa. Y no hagan caso a aquellos que con cara hipócritamente piadosa les dicen, no toquen esto, no prueben aquello, no cojáis esto y no hagas esto o aquello. Cosas que siempre pasan desapercibidas y que en sí no son otra cosa que preceptos humanos, totalmente vanos. Entonces, pongan atención a lo que dice el Espíritu Santo. Ellos dicen, oh hermanos, pensad que podrían serviros aquellos que tienen la apariencia de su vida, sabiduría y una espiritualidad e humildad adoptadas por ellos mismos con fines hipócritas y farsantes. ¿Y saben por qué Pablo les dice eso? Yo sé por qué están haciendo eso. Ustedes lo que quieren es dinerito. Lo están haciendo por el dinero. Entonces, cuando se hace por dinero, hermanos, entonces, en el capítulo 3 habla sobre el engañoso servicio al templo. Entonces, ¿qué dice del templo? Nosotros somos el templo de Dios. Y fíjense, voy a terminar en relación a la verdadera ceremonia. Porque ellos estaban celebrando la Pascua, hicieron lo mismo que los corintios seguían practicando la Pascua, y que dicen, no, ya no hagan eso, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. Ya no hagan esas ceremonias, ya no hagan eso. O sea, todo lo que está en la ley ya se cumplió en Jesús. Todo, hermanos, todo lo que está escrito en Daniel, ya todo se cumplió en Jesús. Ahora se va a cumplir en la iglesia. Cada generación se cumple lo que está escrito de acuerdo a cada generación. Entonces, fíjense, la verdadera ceremonia. Pero yo, Pablo, pienso que no he omitido nada que mostrarles que es lo que se encuentra entre vosotros. Lo que es una mala hierba venenosa. Eso se va al Antiguo Testamento. Hay una escritura donde está el pueblo de Dios y toman agua y se están envenenando. Si mal no recuerdo, es Eliseo. Entonces le dice, no recuerdo bien ahorita para no. Entonces les dice, vayan y agarren de este árbol y pónganle y se le va a quitar lo amargo, el veneno. Y eso pasa, ese árbol es Jesús, simbólicamente. Entonces aquí Pablo usa simbólicamente la palabra hierba venenosa o árbol tomado del Antiguo Testamento. Lo que es una mala hierba venenosa, lo mismo que dice Jesús en la parábola del sembrador, ahí donde hay hierba no se puede dar fruto. ¿Por qué? Donde hay espinos, esos son los que andan afanados por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Si alguien anda predicando eso, es un lobo. Dice, un árbol de veneno dañino cuya respiración ahoga todo, y así ya no tengo nada más en contra de vosotros. Por eso, hermanos, quédense, queridos hermanos, que siempre haya una ceremonia verdadera entre vosotros, que vosotros en el Espíritu y la verdad en Cristo deis la honra a Dios, que es el Padre,
en el Hijo, siempre amándole sobre todo en su Hijo, que por su amor ha muerto por todos nosotros en la cruz. ¿Se fijan? Como Pablo siempre está exhortando con el Evangelio, siempre, hermanos. En todas las cartas Pablo hace lo mismo. Para traernos nuevamente la filiación que nuestros padres desde Adán habían perdido. Y yo os pido, por amor a Dios, que traigáis fruto. ¿Se fijan? El fruto que menciona en Gálatas 5. Frutos dignos de retorno. El arrepentimiento es un fruto, es el primer fruto. La fe de vuestro paganismo nuevo a la iglesia viva de Dios que habita dentro de vosotros, pero no en templos, no en templos, vestimentas o en cualquier ceremonia. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros siempre y eternamente. Entonces, si se fijan, Pablo siempre está enseñando acerca de la verdadera doctrina. Pablo no dice, no, hermano, no juzgue. No, Pablo tenía que juzgar lo que estaban haciendo dentro de la iglesia. Eso tenemos que entender, hermano, todo el contexto de la palabra de Dios. Fíjense, les voy a leer la primera parte donde habla de las ceremonias. Si yo, Pablo, les he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo es que se dejan perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Vosotros habéis sido circuncidados, o sea, no con un cuchillo en el pene, sino sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo. En el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa. Este es el verdadero bautismo. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente abandonan vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz. Todo comienza entregándole tu corazón. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad sino la de usted. ¿Cómo comienza? Entrégale tu corazón a Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. No empieza, porque fíjense, si fuera al revés, entonces ahí aplica un versículo de Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, el Señor me dice que deje las drogas. Yo me voy a proponer, ya no voy a usar drogas. Y tú dices, ya no uso drogas. Señor, te entrego mi corazón. Aquí dice que hay que dejar todo. Yo las dejo. Y luego vienes y sigues a Cristo. Si tú lo haces así, vas a tener de qué gloriarte. ¿Y qué vas a hacer? Vas a empezar a juzgar a todos los drogadictos que no dejan las drogas. Porque dices, yo me propuse, sí se puede. No, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando una persona quiere dejarlo, no puede. Peor cuando se empieza a envanecer. Señor, me encantan las drogas, usted lo sabe. Pero si desde el fondo de tu corazón tú ya estás harto y quieres verdaderamente dejar esa vida, Señor, yo ya no quiero esta vida así. Estoy harto. Yo le entrego mi corazón, Señor. Usted sabe, yo no puedo, Señor, no puedo. Reconoce que no puedes. Entrégale tu corazón a Cristo y entrégale tu mente. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, escuchando su palabra, escuchando, platicando con Él. Y no pasan, hermanos, mucho tiempo. Pudieran ser horas, pudieran ser días. Donde dice Jesús, aquí estoy con las manos abiertas, hijo mío. Yo te saco de todos tus dolores, de todas tus penas, de todos tus sufrimientos. Yo soy tu redentor, hijo mío, hija mía. Yo te saco de ahí. Entonces nunca se les olvide eso, hermanos. Nunca se les olvide eso. Hay que abandonar la vida de vanidad, de orgullo en la iglesia, porque eso es nuestro reto mayor. Entonces, fíjense.
Vosotros dicen que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que las ha confirmado en la última cena, y por eso también debería de existir una ceremonia de sacrificio. Fíjense, aquí pudiera decir que yo voy a hablar mal de mis hermanos católicos. No, hermano, no. Pero sí dice la palabra de Dios de que no deberíamos de hacer una ceremonia de sacrificio. La misa en la Iglesia Católica es una ceremonia del sacrificio de Jesús. Eso es falsa doctrina. Eso es condenar a los católicos. No. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Pablo o a la doctrina? Aunque tenga 1600 años. Ahora, el que tiene oídos para oír, oye. El que no tiene oídos para oír, pues no, hermano. Dios le tiene cegados los oídos. ¿Qué es lo que lo ciega? El orgullo y la vanidad. O sea, el que tiene la palabra aquí es el Señor. Aquí por escritura de Pablo. Entonces dice, pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, lleno del Espíritu Santo, siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas? A pesar de que fui antes de mi convocación un sirviente y esclavo del templo, mucho más que lo que vosotros jamás fueron. Pero ahora quiero decirles, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó. Observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia. Nunca en una ceremonia, sino en espíritu, que fue lo mismo. Esto fue lo primero que me reveló a mí el Señor. Yo le pregunté, Señor, y con esto termino. Yo le entregué mi corazón al Señor. Cuando le entrego mi corazón al Señor, el Señor me quitó cosas que a mí me estorbaban, de las que yo no podía salir. Por eso yo les digo, se los digo porque eso me pasó a mí. Y lo he visto. Tú primero sigues a Jesús. Jesús quita de ti lo que te estorba. ¿Ok? O sea, das fruto. Jesús come contigo, tú comes con Jesús, o sea, Jesús te saca de donde andas caminando mal, te trae al camino correcto. Entonces le digo, ok, Señor, yo lo voy a servir. ¿Dónde estudio? Teología, yo te enseño. Ok, usted me enseña. Entonces yo le dije, ok, una vez que yo le pedí señales, y el Señor me confirma, entonces yo le digo, ok, Señor, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y me lleva, y ahí fue donde me abrió el entendimiento. Me lleva a Juan cuando habla con la mujer samaritana. Le dice a la mujer samaritana. Y fíjense, hay cosas que Cristo habló primero a las mujeres. La primera persona que miró a Jesús resucitado fue una mujer. La primera persona a la que se le habló acerca de la verdadera iglesia fue a una mujer samaritana. Las buenas nuevas de salvación vinieron primeramente a una mujer, a María, madre de Jesús. El Señor tiene cuidado de las mujeres. El hecho de que la mujer se trata de ser humilde, se trata de no ser importantes. Entonces, ¿por qué una mujer va a querer ser importante? Cuando se trata de querer machacar el orgullo en uno. Ya el orgullo, ya el hombre por ser hombre es orgulloso, o sea, ¿para qué quiere ser como los hombres si los hombres son orgullosos y Dios aborrece a los orgullosos? Entonces, ¿para qué vas a querer ser orgullosa? ¿Para que Dios te aborrezca? O sea, no tiene sentido. Entonces, si se fijan, todo tiene que ver, hermanos, con seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Le dice a la mujer samaritana, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y en este caso, y al Hijo, en espíritu y en verdad. Entonces, esa es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El que adora a Dios en espíritu y en verdad.
no en una ceremonia, no en los templos, no en los edificios. Nosotros somos los edificios. El edificio, o sea, el templo, puede estar en el baño, en la sala, en el comedor, en un garage, en un parqueadero, en un parque. Donde estamos nosotros, ahí está el templo. Y donde está el templo, ahí viene el Señor. Tan simple como eso, hermanos. ¿Ok? Entonces, este es el primer estudio de entrada para mirar, para estudiar simples versículos. ¿Ok? Versículos para meditar. En este caso fue, pudiera ser la ceremonia o el templo, ¿sí? O el sábado. Todo simbólico. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.